Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Noemí Hernández Arte Estudio aquí por la aplicación de Link, en donde pues bueno, ya sabes que hablamos mucho sobre arte, pintores. Aquí puedes conocer también muchas biografías, hay talleres gratuitos, así que pues muchas gracias por estar aquí y por ayudarnos a difundir y a llegar a muchas más personas cada vez más y pues ayudar a que crezca esta comunidad que somos amantes del arte. Si es la primera vez que entras aquí al espacio, todos los martes a las 7 en horario del Pacífico y 9 del centro de México, tenemos este programa en donde hablamos sobre subastas, mercado del arte, convocatorias artísticas, así como algunas de las principales internacionales. Cuando hay, hablamos sobre ellas también. Así que te invito a que si no has visto también nuestras grabaciones pasadas, pues entres y las veas ahí están a tu disposición para cuando quieras verlas. Y como te comentaba, en este espacio pues hablamos principalmente de subastas. Me interesa que conozcamos un poquito qué está pasando en el mundo del arte con respecto a qué se está vendiendo, en cuánto se está vendiendo. Y bueno, esto también es un buen pretexto para ir conociendo mucho más sobre la vida de algunos de los artistas que se están subastando. Así que pues te doy la bienvenida. Y hoy vamos a comenzar con una subasta que se dio en Sotheby's este pasado 24 de enero. Esta subasta se llamó Art of Americas, featuring the American West, ¿no? Arte de las Américas. Y bueno, dentro de esta colección que se subastó, pudimos encontrar artistas, obviamente muchos norteamericanos, pero también muchos latinos, y de hecho vamos a hablar sobre algunos de ellos, y bueno, también canadienses, ¿no? Que tratan precisamente sobre retratar la vida de más o menos a principios del siglo XIX o finales del siglo XVIII. Entonces vamos a ver un poquito más de pintura pues más clásica. Así que pues te doy la bienvenida a este espacio y pues vamos a comenzar. Te voy a compartir aquí a este artista que no sé si tú conozcas o si has oído hablar de Saturnino Herrán. Él es un artista, pues es un artista mexicano. Es un artista mexicano que, pues, es uno de los principales del siglo XX, ¿no? Él nació en Aguascalientes, en México, en 1887 y murió en la Ciudad de México en 1918. Como puedes ver, murió muy joven, murió a los 31 años de edad. Y es verdaderamente para mí una lástima que haya muerto tan joven este artista, porque la verdad es que es admirable su maestría en el dibujo y en la pintura, ¿no? Además de obviamente los temas que retrató. Y esta pieza que te estoy compartiendo ahorita es la que se subastó en Sotheby's. Esta pieza se llama Hombre con cacerola de manzanas. Fue hecha en 1909. Mide 41 por 51 centímetros y es un óleo sobre lienzo. Y esta pieza se subastó en $26,400. A lo mejor si hablamos un poquito de los precios al respecto, esta pieza realmente es la primera vez que se subasta y que se vende, ¿no? De hecho es una pieza que se heredó o bueno, que se adquirió como directamente del artista. Entonces, pues por lo mismo, vemos que a lo mejor los precios no han subido tanto, por lo mismo de que es la primera vez que sale a la venta, ¿no? Sabemos que dentro de esta cuestión de las subastas, mmm, pues los precios van aumentando conforme más se subasta o más va pasando de mano en mano, ¿no? Esta pieza de Saturnino Herrán, y aquí te estoy compartiendo nada más algunas otras de sus piezas para que conozcas un poquito más de su obra. Y como puedes ver, él pues pintaba mucho pues personajes y escenas de la vida cotidiana pues de México, ¿no? Principalmente. Entonces, algo muy interesante de él es que en su pintura se puede ver la vestimenta, las costumbres, ¿no? Por ejemplo, esta pieza me parece muy, muy interesante porque atrás de estos personajes se ven unos exvotos. No sé si has oído qué son los exvotos. Los exvotos eran pinturas que se mandaban a hacer, bueno, las personas las mandaban a hacer con los, pues obviamente con los pintores, pero
les pedían que retrataran alguna escena donde algún santo o la Virgen les había hecho un milagro, ¿no? Entonces son piezas, la verdad, muy, muy interesantes de la cultura pues popular y de fe, ¿no? De fe obviamente de las personas que cuando habían tenido algún evento, por ejemplo, de que habían pedido a la Virgen que salvara a algún familiar de alguna enfermedad y el familiar se curaba, entonces mandaban a hacer un exvoto, ¿no? Y además estos exvotos de retratar la escena, pues por lo regular tienen también textos, ¿no? Textos y fechas. Entonces, bueno, esta pieza en lo particular se me hace muy interesante porque allá atrás están precisamente estas láminas y estos exvotos, ¿no? Y pues bueno, como puedes ver también retratando mucho sobre la vida del campo, ¿no? También del campo pues mexicano, ¿no? Los campesinos, los animales pues que ayudan obviamente en las cosechas y en el campo, ¿no? No sé si conocías a Saturnino Herrán, pero fíjate cómo tiene un dibujo y una pintura increíble y maravillosa. Como les decía, yo creo que puedo considerar que es uno de mis artistas favoritos. Ahí luego me dejas comentarios si ya conocías algo de él y si no, pues te invito a que investigues un poquito más sobre este artista que realmente a mí en lo personal me parece pues increíble, ¿no? Y bueno, también dentro de los artistas latinoamericanos que se subastaron, tenemos a Manuel González Serrano. Voy a compartir algo de su obra. Y estas piezas, pues miran, por ejemplo, esta se llama La India Pulquera, fue hecha en 1850 y mide 61 por 78 centímetros, es un óleo sobre lienzo, ¿no? La India Pulquera, bueno, aquí se puede ver totalmente, ¿no? La escena precisamente de cuando pues esta señora que está vendiendo precisamente pulque. eh, bueno, no sé si sepas qué es el pulque, pues el pulque es una bebida que se elabora con el maguey, ¿no? Con el interior del maguey y se fermenta y entonces, bueno, es una bebida alcohólica, ¿no? O embriagante. Y entonces en los pueblos, obviamente, que había mucha producción de pulque, pues se vendía constantemente, ¿no? Digo, ahorita todavía se puede encontrar en algunos lugares y bueno, también en algunas ciudades, pero pues ya así como que lo tienen que trasladar, ¿no? Y pues el pulque más conocido pues es el pulque blanco, y también luego hay unas bebidas que son con pulque que les ponen sabor, ¿no? Que serían los curados, ¿no? Entonces hay curados de guayaba, hay curados de jitomate, hay de un montón de cosas, ¿no? Entonces no sé si hay en tu país haya pulque. Y bueno, si no, cuando vengas a México, pues te invito a que pruebes esta bebida prehispánica ancestral. Entonces, bueno, aquí lo retrató Manuel Serrano, precisamente a esta señora india pulquera, ¿no? Y como te decía, esta pieza se subastó y se vendió en $66,000. Esta es otra de sus piezas. Esta pieza se titula Chinaco y fue hecha en 1800, mide 51 por 41 centímetros y es un óleo sobre lienzo. Se vendió en $57,600, ¿no? Parte de la importancia, obviamente, de estas pinturas es que retratan una época, como te comentaba, una vestimenta también. Y bueno, obviamente tiene un gran sello de pues la vestimenta o indumentaria mexicana de principios, ¿no? De 1800 en este caso. Esta otra pieza, bueno, esta no, estas son algunas de sus piezas de este artista Manuel González Serrano, que nació en 1917 y en 1960. Creo que algo tenemos mal con las fechas, ¿eh? Ahorita estaba viendo porque pues este pintor nació en 1917 y murió en 1960, entonces creo que más bien ahí nuestros datos son de 1900 y de 1950 estas piezas que se subastan. Lo investigaré porque algo hay ahí.
Pero bueno, estas piezas que estoy compartiéndoles son pues de su obra. Pintaba mucho frutas, plantas, objetos, ¿no? Bodegones, pero como que les ponía su propio toque un poco, pues, nostálgico, ¿no? Era un pintor que se considera un pintor costumbrista. Estuvo activo, pues, más activo hacia las décadas de 1400, digo, de los 40 y 50 del siglo pasado, y pues creó más de 500 obras. Y como te comentaba, pintó mucho frutos, flores, árboles. Y bueno, muchas de sus bodegones a mí en lo personal me parecen muy interesantes porque, bueno, no son como los típicos bodegones de objetos, sino que luego la fuerza que tiene el bodegón es cuando narra algo más, ¿no? En este caso, como puedes ver, pues se ven ahí unas velas ahí al fondo, estos peces, el agua y sobre todo la paleta de color que es como muy agrisada, ¿no? Estas son otras de sus pinturas de Manuel Serrano. Y esta es otra de las piezas que se subastaron, que se llama Chinacos y es un óleo sobre lienzo de 30 por 40 centímetros. Como puedes ver, eran pinturas, bueno, más bien son pinturas pequeñas, pero de una gran ejecución y detalle, como puedes ver. Bueno, no sé qué te parezca a ti la pintura así costumbrista. Creo que gran parte, como te decía, de su importancia es que precisamente habla sobre una época, sobre un periodo, y nos puede dar un montón de información sobre el ambiente, la ropa, los objetos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es gran parte de su valor, ¿no? En cuanto a la pintura costumbrista. Bueno, estos son los artistas latinos que seleccioné para ti en este ejemplo. Pero bueno, ahora también vamos a conocer a otros artistas pues, norteamericanos que se dedicaron mucho precisamente también a retratar una parte de pues, de las comunidades de indios, ¿no? En América. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos esta pieza de este artista, Tom Lovell. Tom Lovell fue un ilustrador, nació en 1909 y murió en 1997, fíjate, vivió muchos años y su producción artística es gigante, o sea, hizo muchísimas cosas, sobre todo también porque Tom Lovell estuvo muy involucrado también en hacer portadas de libros, portadas de revistas, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algo más de él. Por ejemplo, esta pieza se llama The War Bonnet Ceremony, ¿no? O sea, la ceremonia del gorro de guerra, ¿no? O del sombrero de guerra. Y fue hecha en 1992. Mide 91 por 66 centímetros y bueno, precisamente retrata este momento de esta ceremonia pues tan antigua ejecutada por los indios norteamericanos, ¿no? Esta pieza se subastó y fue vendida en $84,000. Tom Lovell es el artista. Y también dentro de la colección se subastó esta pieza que se llama The Grandfather o El Abuelo. Esta la hizo en 1991. Es un óleo también sobre lienzo, 96.7 por 81.7 centímetros. Y se vendió en $132,000. Pero creo que sobre todo, fíjense muy bien en el maravilloso detalle de su dibujo, ¿no? Y el dibujo y la pintura, y sobre todo, fíjense estas escenas que es como si, no sé, pasara uno caminando por ahí y viera esta escena, ¿no? Entonces, con esta naturalidad que la capta. ¿Qué opinan? A mí me parece bellamente ejecutada, obviamente, pero
pues no sé ustedes qué opinan de estas pinturas de Tom Lovell. $132,000 se vendió esta pieza. Les voy a compartir un poquito más sobre él. Miren, por ejemplo, aquí tenemos otras de sus pinturas. Como les decía, él trabajó para varias revistas, también en publicaciones de National Geographic, de Collier's. Y por ejemplo, bueno, algo sobre la pieza que se me pasó comentarles sobre la pieza de la ceremonia. Aquí hace un homenaje a Roman Nose, que es un Cheyenne muy famoso, un líder de guerra, y que bueno, pues es el orgulloso dueño, ¿no? de este bonnet, ¿no? Este gorro de guerra que se le hicieron, ¿no? Y se lo hizo White Bull, ¿no? O el toro blanco. Dice que era o sea, no era nada más para adornarse, sino también era un símbolo del hombre y sus logros. Antes de ir a la batalla, una ceremonia como esta era necesaria, con oraciones para que le ayudaran a ganar honor y protección. Y por lo regular, este guerrero siempre era asistido por un hombre de medicina, un médico o un chamán, que podríamos decir. Y Roman Nose murió en una batalla en 1808 usando precisamente atavío, ¿no? de plumas. Entonces, bueno, mucho de lo que trata aquí de retratar Tom Lovell es precisamente este fragmento de una historia o de una biografía importante. Y compartiéndoles un poquito más sobre él, aquí tenemos algunas otras pinturas en donde, como les digo que, bueno, él trabajó mucho en revistas y también hizo historietas, en fin, pues bueno, se ve mucho su toque realista, pero se ve ese trazo de pintura, ¿no? Me refiero a que sí se ve esta textura también de la pintura. Miren, déjenme acercarlo un poquito más. Pero sobre todo, esta cuestión como de hacer, pues, captar algunas escenas o contar algunas historias, ¿no? Dependiendo de lo que obviamente estuviera ilustrando Tom Lovell. Aquí tenemos otras piezas. Digo, yo creo que su nivel de realismo es increíble, ¿no? Fíjense bien cómo hace todos los detalles de las texturas, pero además tiene mucha fuerza sus personajes. Pues listo, ¿qué les parece la obra de Tom Lovell? Yo creo que es alguien realmente de admirarse, ¿no? Con ese nivel de maestría en el dibujo, ¿no? en la pintura, y además captando estas escenas, ¿no? Algunas de ellas son como muy delineadas, pero miren, por ejemplo, esta que estamos viendo es como más etérea, ¿no? Se siente esa textura de la pintura. Entonces, bueno, creo que también pues es un artista precisamente muy importante dentro de el arte, pues, estadounidense. Y también vamos a hablar un poquito sobre este otro artista. Este artista se llama John Clymer o Klimer con Y. Les voy a compartir algo sobre él y sobre todo pues la pieza que se subastó, ¿no? Que me gustaría que la viéramos muy bien. Esta pieza de John Clymer o Klimer, Clymer,
Se llama Application of Pigments in Early Hopi Pottery Making, ¿no? O sea, aplicación de pigmentos haciendo cerámica Hopi, ¿no? Este grupo de indios americanos, los Hopis, ¿no? Esta fue hecha en 1948, mide 66 por 96.5 centímetros y es un óleo sobre lienzo. Esta pieza se subastó y su precio de salida fue de $26,400, ¿no? Yo creo que la importancia de esta pieza es precisamente el captar ese momento, ¿no? De estar haciendo toda esta cerámica. Y fíjense todo el nivel de detalle que tiene esta pieza. Voy a acercarla un poco para que puedan ver más detalle. Pero miren, vamos a enfocarnos primero en esta mujer que es la que está aplicando los pigmentos ya sobre la olla, ¿no? Que además esta pintura es todo un proceso. Ahorita vamos a ver las demás partes de todas las mujeres que están ahí trabajando. Pero fíjense, aquí estamos ya con la etapa en la que ella aplica el color ya sobre la cerámica hecha. Y tiene ahí, fíjense cómo tiene ahí a un lado los pigmentos, ¿no? Tiene ahí el color amarillo, no sé si tenga ahí un rojo, un negro, y tienen estos pinceles, ¿no? Ahí. Ahora, por ejemplo, voy a acercarles un poquito más hacia atrás. Miren estas partes donde pues precisamente está la preparación de la pasta, ¿no? Del barro para la cerámica. Y esta mujer cómo está haciendo precisamente estas tiras de barro para irlas poniendo y apilando y darle la forma a la vasija. Esta mujer, la de blanco con las piernas extendidas, ¿no? Y bueno, también fíjense en el detalle muy lindo de este como tapetito, como un petate, ¿no? O un tapetito, que seguramente ha de ser de estos, de fibras entretejidas, y ella está haciendo ahí la vasija. Atrás de ella se ve esta mujer echando agua, supongo que es la que está preparando el barro. Y fíjense cómo hasta atrás, por ejemplo, hasta atrás están preparando el fuego para hornear, ¿no? Para calentar estas vasijas, por ejemplo, ¿no? Y ahí atrás también se ve una señora que ya lleva las vasijas, como que parece que se lleva las vasijas pintadas, ¿no? Que ya las lleva ahí. Y bueno, también lo interesante de las construcciones de allá atrás, ¿no? También nos hablan sobre un lugar, nos dan más información sobre el contexto donde se encuentran estas mujeres trabajando. Y pues parece que esta mujer de enfrente, no sé si esté dándoles un recubrimiento o está preparando los pigmentos, ¿no? Y fíjense también en como el detalle de los peinados, ¿no? Que también obviamente se ve que es una gran preocupación por dar esa información. ¿Cómo ven todos estos, cómo ven esta pintura? Es una joya, ¿no? Digo, $26,400, pues digo, es una narrativa de un momento histórico, o de un momento, pues sí, de información sobre pues, cómo se trabaja la cerámica en esta, en este grupo de hobbies. Ahí está la escena completa, para que la puedan admirar. No, tiene muchísimos elementos, ¿no? Como que te pones a ver un lado y luego ves al otro y regresas y le sigues encontrando muchos detalles, ¿no? Entonces, como ven, este artista John Clymer, con esta pieza de 1948. Y también les traje algunas otras pinturas de este artista para que conozcamos también un poquito más sobre él. Y bueno, estaba viendo que bueno, él también viajó
bueno, obviamente por Norteamérica, pero también viajó hacia Canadá y hizo varios viajes en donde iba, pues obviamente dibujando y retratando los personajes o escenas que iba encontrando, ¿no? Y aquí también podemos ver la indumentaria de estas mujeres, por ejemplo, en este paisaje frío y nevado. O también este otro, pues hombre, ¿no? En la casa, cazando también en este paisaje nevado. Y está, pues como les decía, todo este detalle por la ropa, por cómo están también los caballos, ¿no? Y todo lo que llevan encima, que también nos da mucha información. Pues así la obra de John Kramer, no sé si ya habían escuchado de él o ya conocían algo más sobre pues sobre este artista o sobre algunos de los que hemos hablado. Yo creo que son artistas que pues necesitaríamos también pues investigar un poquito más sobre su obra para conocer obviamente más de lo que han hecho y sobre todo porque como les digo tiene mucha carga histórica, ¿no? Mucha carga histórica y visual. Ya sabemos que pues bueno, obviamente tenemos la fotografía, pero bueno, siempre la pintura arma precisamente estas composiciones también para crear narrativas que pues, nos permitan también pues interpretar un poquito, ¿no? De la historia o de la información en base a lo que el pintor está viendo, observando o investigando, ¿no? También en dado caso. Entonces, pues, ¿qué les parecieron estos pintores? Ahí déjenme en los comentarios cuál es su favorito de los que vimos hoy. Saturnino Herrán, Manuel Serrano, Tom Lovell y John Clymer. A ver si me dicen, a ver si me dicen cuál es el que más les gustó o que más les movió. Déjenmelo en sus comentarios. También ya saben que pueden dejar algunas dudas o preguntas, lo que quieran. Y bueno, pues lo podemos comentar, obviamente. O si también tienen algunas sugerencias sobre alguna subasta de la que ustedes estén enterados o enteradas, pues háganmelo saber también para que los incluyamos también aquí en el programa de Noemí Hernández Art Studio por aquí, por la aplicación de Meet Art Link. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el programa y como siempre, pues invitarte a que nos ayudes a difundir cada vez más todo lo que hacemos aquí en la aplicación porque tenemos muchísimo material y cada vez estamos teniendo más y obviamente cada martes ya sé que tenemos un tiempo de media hora que se nos va así rapidísimo, yo lo sé, pero mi intención con este programa es dejarte un poquito más de información sobre algunos artistas, que sepas cómo se están vendiendo y bueno, que también si eres coleccionista, pues que también le eches un ojo precisamente a estos artistas por si no los conocías o si te interesa el tipo de obra que se está subastando o que te estoy aquí presentando y pues bueno, que vayas haciendo obviamente tu colección. Yo creo que los artistas que presentamos el día de hoy tienen mucha importancia histórica y pues precisamente no son pintores que están cotizados ahorita en los millones de dólares como otros que hemos visto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que también ahí hay gran posibilidad de que las piezas vayan subiendo y que pues obviamente tu colección vaya creciendo tanto en cantidad como en valor. Así que, pues, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Nos vemos el siguiente, pues el siguiente martes. Nos vemos por acá, 9 de la noche del centro de México. Mi nombre es Noemí Hernández y que tengas una muy bonita noche. Hasta luego.